Bien, estamos en el cuarto domingo de Pascua y en este cuarto domingo la iglesia siempre celebra a Jesús como ese buen pastor. Desde allí, la liturgia de la palabra que nos presenta hoy es en ese contexto de el pastor que sabe guiar a su rebaño, a su grey. La liturgia de la palabra nos está metiendo en este contexto y prácticamente las lecturas que escuchamos hoy son continuación de las de ahora 8 días, donde nos venimos a encontrar en ese libro de los Hechos de los Apóstoles que Lucas nos presenta algo fundamental y que es como el resumen, o no el resumen, era la catequesis de las primeras comunidades cristianas. Y desde allí nos invita, dice que Pedro en el contexto de Pentecostés, en este discurso de Pentecostés que viene pronunciando, pide la atención de todos los israelitas y les dice: oigan, ese Jesucristo, el que ustedes mataron, Él ha resucitado y está en medio de nosotros. Y nos dice el texto que esas palabras y esa exhortación que les está haciendo Pedro les pareció muy duro. Dice que taladró su mente, taladró su corazón y que eso fue fuerte para ellos. ¿Por qué? Porque Pedro está despertando su conciencia y les está haciendo caer en cuenta del error que habían cometido. Y entonces le está el mismo pueblo aterrizado, están sintiendo ese remordimiento y entonces le dicen a Pedro: bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces Pedro le responde: hombre, pues conviértanse de sus pecados, de sus malas conductas, y háganse bautizar en el nombre de ese mismo Jesucristo. Conviértanse, arrepiéntanse. Y al tomar esos 2 pasos, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser ese regalo? Pues que ustedes van a recibir el perdón de sus pecados y la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Y aún seguimos nosotros en esa preparación y vivimos en esa tónica. Y estos 4 pasos se han ido expandiendo, se han ido dando, y es lo que nos lleva a tener ese encuentro con Jesús para poder tener esa fuerza del Espíritu Santo, que es la que nos mueve, que es la que nos llena para poder disponernos para Él. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Si hemos hecho nosotros ese encuentro con el Señor, durante esta cuaresma que vivimos, esta Semana Santa, esta Pascua que estamos viviendo, si hemos abierto nuestro corazón, si hemos hecho conciencia nosotros de lo que ha pasado con Jesús, o por el contrario todavía dudamos, todavía quedamos y no tenemos ese verdadero encuentro con Jesús y seguimos a la topa tolondra, seguimos bartoleando por la vida y no queremos darle el lugar que Él se merece. O preferimos todavía nosotros seguir pendientes de la fiesta del santo, de la cruz, y dejamos que eso que nos promete Jesús nos resbale. No valoramos todavía esa Eucaristía, el que Jesús se quiso quedar con nosotros en este sacramento maravilloso, y valoramos eso. Por eso, mis hermanos, hoy Pedro les está hablando a esta gente fuerte y les está llamando la atención, y hoy a nosotros también. Y preferimos de pronto nosotros seguir dándole rienda suelta, no sé cuántas cuaresmas, cuántas pascuas, cuántas Semanas Santas tendremos que vivir para seguir aterrizando,
porque no le hemos dado todavía el permiso al Señor para que toque nuestras vidas. Llegamos al punto de que nos está presentando Pedro en la segunda lectura, de que queremos todo laxo, de que queremos todo fácil, sin compromiso, sin darnos a dejar que Jesús sea el que permee nuestra vida, y seguimos todos con esas situaciones difíciles, teniendo enfrente nuestro, teniendo en nuestra vida a ese Jesús que es el que va a soportar todas las cargas por nosotros. Es lo que nos está diciendo Pedro en la segunda lectura, cuando nos está diciendo: oiga, ese Jesús que padeció por ti y por mí en el madero de la cruz, llevó con sufrimiento esas cargas, y por esa muerte en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones. Y Él no devolvió eso que hicieron con Él, con ofensas, con recriminaciones. No devolvió insultos, con insultos eso, ¿no? Él callado. Nos está diciendo, nos está resumiendo ahí al profeta Isaías, donde nos está recordando el cántico del siervo sufriente, con dolor, porque Jesús tuvo dolor, Jesús tuvo miedo, tuvo temor. Por eso esa oración que hace antes de ser entregado, le dice: Señor, si es posible, haz que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y asumió con dolor, con sacrificio, eso. Pero nosotros, mis hermanos, creemos que el sacrificio, que el sufrimiento es doblarnos así, pelar los ojos hacia abajo y que nos vean. Ay, pobrecito, mírelo. No, mis hermanos, ese no es ese sufrimiento que pide Dios, que nos pide Jesús. El sufrimiento de un cristiano, mis hermanos, es hacer conciencia que hay situaciones difíciles, que hay momentos difíciles, pero que estoy parado en la roca, que confío en ese Jesús, que es el que me da la fuerza para salir adelante. Cuando yo busco que sientan lástima por mí, me estoy anulando a mí mismo y estoy haciendo que los demás me anulen, que los demás no reconozcan mis habilidades, mis dones, mis talentos que tengo para saber sortear las situaciones por difíciles que sean. Y si creemos en ese Jesús, Él es el que va a sacar adelante con éxito cualquier situación difícil que sea en nuestra vida, pero confiando en Él, entregándole nuestra voluntad a Él para que sea el que nos guíe y nos forme. Pero nos acostumbramos, mis hermanos, al facilismo, y entonces yo le hago la fiesta de la cruz cuando a mí se me antoje, y quieren que vayan hasta la casa. Inclusive ni nos importa quién sea el que venga a celebrarme. Están llevando sacerdotes anglicanos a las casas, están cerrando las calles para ir a que otra persona que no sabemos de qué abrevadero bebe vaya y le robe. Mire lo que está diciendo el Señor en el Evangelio. De eso es que está hablando el Señor: le robe y que les haga pecar a ustedes de esa infidelidad. Ah, no, es que no me importa quién sea, pero con tal de que venga a mi casa. ¿Por qué? Porque quieren la comodidad. Teniendo aquí en nuestra parroquia, gracias a Dios, tenemos 5 lugares adecuados, aprobados por el arzobispado para poder celebrar dignamente nuestro templo, la capilla del Señor de Huanca, la capilla de San José, la capilla del Cerrito, la capilla del Colegio San Martín. Pero no, preferimos que ahí en la calle o en un garaje cualquier cura falso, cualquier perico de los palotes venga y nos robe. Eso es robarlo, mis hermanos. Y estamos siendo infieles con el Señor.
porque no sabemos de qué estamos bebiendo, qué pastos nos estamos alimentando. Entonces permitimos que cualquiera venga y nos engañe. La pregunta es, mis hermanos, la que nos dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Será que sí estamos reconociendo a Jesús como ese buen pastor? ¿Será que le estamos permitiendo que nos lleve a esos pastos verdes, frescos, de reposo, y que nos lleve a fuentes tranquilas, a abrevaderos sanos? Pero por lo visto no. Y lo más triste, mis hermanos, es que feligreses de aquí, de la parroquia, y hasta servidores van y participan de eso. Pero bueno, solo Dios sabe. Solo Dios. Yo tengo que decirles esto, mis hermanos, porque es que a mí el Señor me lo va a cobrar cuando me pida cuentas de la grey que me presentó. Y yo tengo que hablar claro. Y estamos empecinados de que el Señor nos ilumine. Esa es mi oración todos los días. Dame tu luz, Señor, para saber guiar a este pueblo, para saber mostrarle la verdad como tú nos lo has mostrado a nosotros. El Señor no me vaya después a reclamar estas almas. Y mire lo que nos muestra el Evangelio, mis hermanos. Estamos escuchando el capítulo 10 de Juan, donde nos está mostrando a ese Jesús como el verdadero pastor. Y nos está hablando en tónica de rebaño, en tónica de ese aprisco que Jesús lidera. Pero vamos a tomarlo en el contexto del siglo XXI y vamos a ver quién es un buen pastor verdaderamente. ¿Quién es ese que nos sabe guiar? Y un buen pastor, mis hermanos, es el que tiene, como nos lo muestra hoy el Evangelio, esa cercanía con su trabajador, con su hijo, con su feligrés, con sus amigos. Es el que está cerca de sus discípulos, como lo hace Jesús. Y dice que Él entra y llama a cada uno por su nombre, los conoce, los llama y los saca, porque al llamarlos conocen su voz y Él los acata porque conocen a su pastor. Y luego Él dice que está cerca de ese trabajador, lo escucha, le da instrucciones claras para que haga bien la labor encomendada, se preocupa de que tenga las herramientas necesarias y el conocimiento suficiente para desarrollar bien su tarea. El buen pastor es ese padre que escucha a su hijo, a su hija. No es el que solamente, como a un animalito, le pone comida, le pone techo para que no se moje y basta. No, un buen padre no es el que suple solo la necesidad física, sino el que se sienta y le pregunta, le escucha. Le pregunta, le ayuda a salir de sus dudas, de sus temores. Es el que saca tiempo para escucharlo. Un buen padre es el que, así como sacó tiempo para engendrarlo, saca tiempo para educarlo, para formarlo, para darle herramientas para que ese hijo haga un buen proyecto de vida. Es ese padre que evita en costa de cualquier cosa, de que ese hijo de pronto repita los mismos errores que él cometió cuando joven. Y por eso les explica claramente y les dice, les previene: oiga, por donde usted va no le conviene, ese amigo no le suple, ese amigo te va a llevar a caer en problemas, en circunstancias difíciles. Es ese padre que se interesa de que su hijo no vaya a cometer los mismos errores que de pronto él pudo haber cometido. Ese buen pastor, mis hermanos, es uno que da ejemplo. Por eso nos dice el texto que él entra por la puerta, no como el ladrón que salta por encima. Él entra por la puerta porque el guarda es el que le abre. Y entra y lo llama por su nombre, y ya que lo saca, dice, él va enfrente. O sea, él es el que da ejemplo, el que da testimonio. Es el que le muestra el camino, es el que le enseña cómo debe hacer la tarea, cómo debe caminar.
Por eso un padre es el que da los principios del hogar, es el que educa, porque en el hogar es donde se educa, no es en la escuela, no es en el colegio, no es en la universidad, es en el hogar donde se educa. Pero hoy los padres quieren entregarle esa responsabilidad a los colegios, y esa no es, mis hermanos. La responsabilidad es en la casa del papá y la mamá, donde a la mujer le enseñan los oficios del hogar, que sepa desenvolverse como ama de casa. Es el que le enseña a su hijo varón la responsabilidad, el ser diligente, el de desarrollar tareas, el de poner con empeño las cosas. Eso es amar a un hijo. No es dejarlo hacer lo que le provoque al hijo. Es el que le infunde disciplina, responsabilidad, temor de Dios. Yo me he encontrado, mis hermanos, que aquí los padres pecan mucho por el pecado de omisión. La responsabilidad, mis hermanos, es educarlos en la fe que ustedes han dicho profesar, en la fe cristiana católica. Y hay que infundirle esos principios, esos valores. Pero invita uno a los padres, a los niños de primera comunión, que termina la catequesis con la Eucaristía, y no, antes vienen a llevárselos antes de tiempo. Hoy me pasó, estaban los niños en la misa y unos papás llegaron tarde y los empujaban así como metiendo un animalito a un corral. Vayan ustedes. Imagínate el ejemplo, el testimonio que le están dando a un hijo. ¿Cuándo un niño de esos va a hacer conciencia de lo que tiene que hacer? Dice que ese pastor va adelante, instruyendo, formando, y hace que el rebaño lo siga, porque conoce su voz. Y entonces, así, conocer su voz, no va a escuchar voz de extraños. Le digo ahorita a las mujeres, ¿qué voz han escuchado ustedes, jóvenes, que se dejaron endulzar el oído de cualquiera, le robó su honra, le robó su virginidad y las dejaron tiradas? ¿Por qué? Porque no escucharon a tiempo, o no supieron escuchar la voz del pastor, o no les enseñaron a escuchar esa voz del pastor. Y ahora viene el llanto y el rechinar de dientes, nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque no ha habido fundamentos allí. Mis hermanos, también nos está recordando el Evangelio, dice que no podemos comportarnos como aquellos que se aprovechan de los demás, que se aprovechan del rebaño, que se aprovechan de la ingenuidad, que se aprovechan de la buena voluntad. Y muchos les da uno la mano y se toman hasta el codo. No, este buen pastor es el que justamente recibe ese buen consejo y que transmite ese buen consejo, el que recibe la dádiva, pero no abusa de ella. Se encuentra uno a veces con hermanos, pastores, sacerdotes, curas, que también se recuestan y aprovechan de la grey para hacer de las suyas. Y eso hay que decirlo. De todo encontramos, mis hermanos, porque somos humanos. Por eso tenemos que estar atentos a escuchar esa voz del buen pastor. Por eso, mis hermanos, nos dice que ese buen pastor, ese buen líder, ese buen jefe, ese buen padre, es el que lleva a dar hasta su vida para que las cosas se den. Y la da en abundancia, sin mezquindad, como lo hizo Jesús, que se entregó por nosotros sin medida y entregó hasta su última gota de sangre por nuestra salvación. Nos falta, mis hermanos, acojamos al Señor si todavía no hemos hecho esa conciencia durante esta semana y en esta cuarta semana de Pascua, que nos estamos preparando para recibir esa fuerza del Espíritu. Esa es la promesa que nos da hoy en los Hechos de los Apóstoles. Mire, si ustedes reconocen sus culpas, se arrepienten, si ustedes se convierten y se bautizan, pues van a recibir ese perdón de los pecados y van a recibir esa fuerza del Espíritu Santo. Aprendámonos
Y aferrémonos a esa promesa del Señor para que ese día de Pentecostés estemos efusivos, llenos, hinchados de esa fuerza del Espíritu Santo para poder tener las fuerzas necesarias y seguir adelante. Pidámosle al Señor, mis hermanos, esa gracia y que sea Él el que nos siga guiando.